Dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y en este día quisiera que juntos podamos pensar, meditar en esta verdad que es el combate contra el pecado. Y comienzo con una expresión de Ernesto Trenchard, que de seguro deberíamos todos pegar en nuestras heladeras o al borde de nuestras camas. Y él nos dice: el combate, pues, ha de ser pauta y norma de la vida del creyente. Y no hay combate sin heridas y sangre. Y viendo el contexto de estos hebreos, podemos llegar a la conclusión de que el desapego y la renuncia al pecado todavía no les había costado tanto como derramar su sangre y perder la vida por causa de Cristo. Martirios y homicidios que décadas más tarde la Iglesia sí tuvo que padecer. Pero en este tiempo, la Iglesia en general, los cristianos, aún no habían llegado a tal punto y grado de sufrimiento. William Barclay nos dice que el autor de la carta a los Hebreos hace referencia a la misma frase que los líderes macabeos cuando les decían a sus tropas que lucharan hasta la muerte. Fin de la cita. Y la lucha que los hebreos sostenían en ese momento era ínfima en comparación a la contradicción de pecadores que sí afrontó Jesús. Comenta Samuel Pérez Millos: la dimensión de la prueba de la vida cristiana de fe es siempre benigna, buena en comparación con la que Jesús experimentó en sí mismo. Fin de la cita. Y las consecuencias de su resistencia frente al pecado no se asemejaban tanto a las que Cristo sí había padecido, como tampoco a aquellas que la Iglesia debería soportar años más tarde, de manos de emperadores crueles y sanguinarios, gobernados por la furia de Satanás. Comenta Bullinger y nos pone en contexto. Y él dice: hasta entonces tuvieron que soportar expoliación y trato vergonzoso, pero no el martirio. Las palabras todavía no sugieren una época anterior a la persecución bajo Nerón, que comenzó en el año 65 después de Cristo y duró hasta su muerte en el año 68. Entonces, ¿será que aún no estaban preparados para tal persecución? Y vamos a ver en el capítulo 5 de esta carta que el autor manifiesta cierta inmadurez y propensión a la apostasía por parte de estos hebreos. Al parecer aún estaban tiernos, aún estaban poco sólidos para atravesar una oposición mayor. Y es que nuestro Dios bien sabe permitir el grado justo de luchas que sus hijos pueden soportar. Como dice el apóstol Pablo: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, en vista de que aún no habían resistido hasta la sangre, su ánimo no debería cansarse hasta desmayar, como nos dice Hebreos 12:3. No tenían razón para menguar y darse por vencidos. Su tribulación distaba mucho de aquella que soportó el Señor, al cual se les anima a considerar con atención. Comenta José María Escrivá: Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento, me ama con ternura, aún hiriéndome. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Esto en definitiva constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su Hijo divino. Fin de la cita. Y vemos en la segunda expresión de este pasaje, combatiendo contra el pecado. Y esto se trata de una lucha agonizante contra el pecado, cuerpo a cuerpo, de ponerse en pie de guerra, estar en conflicto, antagonizar con todo aquello que atenta contra mi santidad y va en contra de la santidad de Dios.
requiere presentar una oposición dirigida hacia el pecado. Y esto implica todo lo opuesto a hacer las paces o presentar ayuda para que el pecado tome el control. Recordemos lo que nos exhorta Ernesto Trenchard, que nos dice que el combate, pues, ha de ser una pauta y norma en la vida del creyente, y no hay combate sin heridas y sangre. Ya lo decía Pedro en su primera carta. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y querido hermano, sería bueno que te preguntes, que nos preguntemos, ¿hay en tu interior una batalla campal contra los deseos carnales? ¿Luchas a diario y en cada momento del día por tu santidad e integridad? Nos dice Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran hacer. Y vamos a ver que el término griego antagonizomai tiene la esencia de competir por alcanzar un premio. Los receptores de esta carta ciertamente eran experimentados en sostener gran combate de padecimientos, como nos va a decir Hebreos 10:32. El vituperio y las tribulaciones no les eran algo ajeno o desconocido. Ellos bien sabían lo que era ser perseguidos y hechos espectáculo burlesco por el nombre del Señor. Pero ellos bien sabían también que tenían un mayor premio. Nos dice Hebreos 10:34 en cuanto a ellos, que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y de eso también se trata el combate, de buscar alcanzar una recompensa al final de la competencia. El apóstol Pablo también la esperaba con anhelo. Él nos dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y sería bueno ahora preguntarnos si estamos luchando de verdad contra el pecado. ¿Estamos habituados a darle resistencia a todo lo que ofende a Dios? ¿Realmente puedo experimentar una batalla campal en mi interior de aquellos deseos carnales contra el deseo de hacer la voluntad de mi Padre? ¿O en lugar de eso, tal vez, tristemente, hemos hecho las paces con el pecado? Y esto es lo que se espera de cada cristiano que busca amar, que busca honrar a Jesús. Comenta William Barclay, estos dos versículos subrayan lo costoso de la fe cristiana. Costó la vida de los mártires y costó la vida del Hijo de Dios. Una cosa que ha costado tanto no se puede tomar a la ligera. Una herencia así, dice William Barclay, no se puede transmitir contaminada. Estos dos versículos expresan la demanda que recibe todo cristiano, que te muestres digno del sacrificio que hicieron por ti tantos hombres y Dios mismo. Fin de la cita. Y es que hay quienes, en lugar de combatir contra el pecado, han hecho una tregua, se han rendido, se han olvidado de lo que es presentarle batalla a sus enemigos espirituales. Y la convivencia con ellos les parece algo normal, algo ya cotidiano, natural. Hay una aparente y engañosa paz, cuando en realidad debieran de vivir en una lucha encarnizada, sin conformismos y sin piedad. Y ellos han llegado a tal conciliación que la transgresión, es decir, ir contra Dios y sus leyes, se ha hecho algo amigable y familiar en sus vidas. Pero la lucha contra el pecado no se da por casualidad. No es algo espontáneo, sino que se busca con suma intención. Debiéramos esforzarnos en combatirlo, presentarle oposición minuto a minuto, estar alertas con la conciencia de que Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual, como nos dice el apóstol Pedro, deberíamos resistir firmes en la fe,
Comenta Justino Mártir. Él nos dice: les exhorto a que se entreguen con gran diligencia al gran combate de su salvación. Y nos comenta también John Owen. Nos dice: se debe considerar la manera o modo de oponerse al pecado en y para la preservación de nuestra profesión. Y esto es resistir y esforzarse. Ambos son términos militares que expresan fortaleza de mente en resolución y ejecución. Incluyen en ellos la suposición de un asalto y oposición vigorosos y violentos, como los que hacen los enemigos en una pelea o batalla. No es una contienda ridícula a la que estamos llamados. Son nuestras vidas y almas a las que se pelean. Y nuestro adversario no escatimará esfuerzos ni peligros para ganarlas. Y dice John Owen: a esto, por lo tanto, pertenecen todas las instrucciones que se nos dan en la Escritura, de armarnos, de tomar toda la armadura de Dios, de velar, de ser fuertes, comportarnos varonilmente. Todos ellos, concluye John Owen, están incluidos en el sentido de estas dos palabras. Y querido hermano, no es tiempo de relajarnos ni de ceder con facilidad a toda tentación que se nos presente en el día. Con la mirada puesta en el Señor y por amor de su nombre, al cual nunca más debiéramos ofender. Sangre derramada que no deberíamos pisotear. Decidamos hoy en este día presentarle batalla y oposición firme al pecado. Pecado que tanto daño y destrucción quiere traer a nuestras vidas. Sin lugar a dudas, que esto requerirá sacrificio, dolor, tal vez abnegación y hasta incluso perder nuestras vidas por la causa de Cristo. Pero todo realmente lo vale. Y nuestro Señor es digno de tal respuesta. Pero entiendo además que la batalla y la victoria, al final del día, depende solo de Él. Querido, amemos a aquel que nos amó primero, sin medidas. Dios te bendiga en este día.